Buen día. Reciban todos un cordial saludo de parte de la Proveeduría Institucional. Agradecemos al equipo de talento humano por el apoyo y la invitación a participar del proceso de reinducción. A continuación, se compartirá contenidos generales sobre el rol que ejerce la Proveeduría y las unidades solicitantes de bienes y servicios en relación con la nueva Ley General de Contratación Pública número 9986 y su reglamento. Una compra pública no es algo que se pueda tomar a la ligera, menos ahora en el proceso de transformación que hemos sufrido con la nueva Ley General de Contratación Pública. SINAES debe planificar cuidadosamente todas sus necesidades de bienes y servicios. Cada compra se realiza utilizando fondos públicos, por lo que todos esperan que utilicemos los recursos de la mejor manera posible, en beneficio público e institucional, evitando despilfarros y justificando claramente cada una de nuestras actuaciones. La nueva Ley General de Contratación Pública número 9986 y su reglamento tiene como principales motivaciones maximizar la fiscalización, control y transparencia de las compras públicas por medio de SICOP, crear mayor seguridad jurídica por medio de la eliminación de regímenes especiales, mejorar etapas de planificación, justificación y aprovechamiento de economías de escala, utilizar las compras del Estado para fortalecer políticas públicas, ambientales, sociales y económicas. Finalmente, modificar el régimen de prohibiciones y el régimen recursivo. SINAES debe planificar cuidadosamente todas sus necesidades de bienes y servicios de forma anual. Cada compra se realiza utilizando fondos públicos, por lo que todos los costarricenses esperan que utilicemos los recursos de la mejor manera posible en beneficio público e institucional, evitando despilfarros y justificando cada una de nuestras actuaciones según lo permitido en la nueva ley, garantizando los servicios públicos que debemos ofrecer. La contratación responde a un plan institucional, por ejemplo, el PAO 2023, donde se define qué vamos a contratar, se especifican las prioridades, las actividades estratégicas, las metas institucionales y la cantidad de dinero aprobado que se dispone para adquirir bienes y servicios con diversas características técnicas que tienen una justificación real de su escogencia. Una vez definido el objeto contractual, se debe confeccionar la decisión inicial, que debe ser aprobada por la jefatura de la unidad solicitante y debe ser elaborado por el titular subordinado competente. Dicho documento encabezará el expediente administrativo que contendrá información relevante sobre la justificación y la procedencia de las actuaciones en relación con la necesidad institucional. Deberá responder a los siguientes contenidos: tipo de contratación, justificación de la procedencia, disponibilidad de recurso humano e infraestructura, finalidad pública que se desea resolver, justificación de la escogencia técnica, parámetros de control de calidad, terceros involucrados o afectados, riesgos identificados, presupuesto estimado y descripción breve del bien o servicio, cronograma de tareas y funcionarios responsables de la administración del contrato. Tipo de procedimiento. Se debe analizar si es un procedimiento ordinario, un procedimiento extraordinario o un procedimiento bajo algún criterio de excepción. Justificación de la procedencia. Se debe detallar ampliamente la justificación de la necesidad institucional para contratar el bien o el servicio, además de detallar cuál es el fin público que se busca atender con dicha contratación. Disponibilidad de recurso humano e infraestructura. Se debe identificar los funcionarios responsables de la ejecución contractual, el administrador del contrato, los correos y contactos necesarios para la correcta ejecución contractual. Finalidad pública que se pretende satisfacer. Se debe detallar las razones que originan la necesidad o problema existente en el cual es de finalidad pública atender. Puede ser relacionado con proyectos institucionales o con el PAO. La justificación de la escogencia técnica.
Se debe definir las necesidades imperantes de la contratación, aquellas características diferenciadoras sobre la gran variedad de opciones que existe en el mercado, manteniendo un balance entre la necesidad pública y la libre participación. Parámetros de control de calidad. Los procedimientos de control de calidad serán aplicados por el administrador de contrato, mediante la verificación de las especificaciones técnicas establecidas en la contratación, al momento de la recepción del bien o servicio, de lo cual se dejará constancia en las actas de recepción provisional y definitiva por medio de alguno de los siguientes documentos: informe por etapas, informe mensual, registro de bitácora, encuesta de satisfacción, registro de alertas, actas, recepción provisional, entre otros. Terceros interesados o afectados. Se debe identificar cuáles áreas o divisiones serán afectadas y utilizarán el bien o servicio a contratar, además de la división solicitante. Los riesgos identificados. Se describen cuáles son los riesgos o el riesgo de no realizar la contratación del bien o servicio, en perjuicio del interés público e institucional. Algunos ejemplos son el riesgo por caducidad, el riesgo de ejecución tardía o defectuosa, riesgo informático, riesgo por cambios presupuestarios y riesgo de comunicación. Finalmente, el monto de presupuesto estimado es importante. Debemos indicar el monto estimado según el banco de precios de SICOP o según los resultados obtenidos del estudio de mercado. Descripción del bien o el servicio. Se debe describir el bien o el servicio en términos de las siguientes categorías: partida, líneas, código de SICOP, unidades, cantidades y descripción del objeto contractual solicitado. Los servicios obligatoriamente deben adjuntar términos de referencia más detallados, mencionando descripción técnica específica. Para los bienes, puede que por su naturaleza sean más sencillos de describir. El cronograma de tareas. Se debe realizar un cuadro con las fechas y los responsables, partiendo desde la confección de la decisión inicial, el estudio de mercados, contemplando plazo estimado del proceso de contratación a lo interno de SINAES y, posteriormente, las fechas estimadas para la eventual ejecución contractual. En la presente diapositiva presentamos un ejemplo del cronograma de tareas. La unidad solicitante podrá realizar ajustes que considere necesarios. Las fechas incorporadas en este cronograma son estimadas, por lo que a la hora de ejecutar la contratación podrían presentarse cambios significativos dependiendo del desarrollo de la misma. En las próximas diapositivas mostraremos un ejemplo de la plataforma SICOP en su módulo Solicitud de contratación, donde se incorpora la información reunida en la decisión inicial. En esta primera diapositiva podemos identificar los siguientes apartados: descripción del procedimiento, tipo de modalidad, clasificación del objeto, justificación de la procedencia, disponibilidad de recurso humano e infraestructura, y finalidad pública que se persigue satisfacer. En la parte final de la solicitud de contratación en SICOP encontramos la justificación de la escogencia técnica, los procedimientos de control de calidad, terceros interesados o afectados, riesgos identificados, monto de presupuesto estimado y un apartado para cargar adjuntos relacionados de la contratación. Como podemos ver, cada contratación debe tener un análisis profundo sobre el presupuesto estimado de la compra. Por lo anterior, es necesario que las unidades solicitantes realicen previamente un estudio de mercado, utilizando el formulario creado por la Proveeduría Institucional, que le permitirá reunir información valiosa sobre la toma de decisiones respecto a la existencia de bienes o servicios, la cantidad, la calidad y el costo aproximado. Dicho ejercicio permite analizar de mejor forma la razonabilidad de los precios y ayuda a identificar la existencia de proveedores activos en la plataforma SICOP. Para realizar apropiadamente el estudio de mercado se deben ejecutar algunas tareas. Por ejemplo,
Análisis de mercado de bienes y servicios en el sistema de compras públicas. Se debe explicar ampliamente la investigación que se realizó en SICOP, hacer referencia de los expedientes que se consultaron con objetos similares, los proveedores que participaron, los precios de referencia y toda aquella información importante que se pueda utilizar para justificar la razonabilidad de los precios. En caso de que no existan contrataciones de referencia en SICOP, se debe indicar. Una segunda tarea es el sondeo o estudio de mercado con proveedores inscritos en SICOP. Se explica ampliamente la forma en la que se realizó el sondeo, de qué manera se obtuvo la información de los proveedores, la información que se brindó de las cotizaciones de referencia, los medios que se utilizaron para realizar consultas. Se requiere como mínimo invitación a 3 proveedores. Después de obtener la información de las actividades anteriores, se debe realizar un estudio o análisis comparativo de la información, con especial énfasis en los precios, características principales de los bienes o servicios, los plazos, requisitos y toda información que permita justificar la razonabilidad de los precios. La estimación del negocio es donde se analiza de qué forma se va a determinar el monto estimado de la contratación, ya sea por el promedio de la información recibida o por la información del banco de precios que existe en SICOP. Todo el estudio de mercado debe tener anexos, información de las cotizaciones, de los correos electrónicos enviados, información relacionada con los expedientes en SICOP que se analizaron. Algunos datos relevantes sobre el contenido presupuestario son: debe acreditarse el contenido presupuestario de previo a promover el concurso. En casos excepcionales, el jerarca podrá autorizar el inicio de procedimientos sin disponer de los recursos presupuestarios, pero se debe advertir en el pliego de condiciones. Ahora no es necesario el permiso previo de la Contraloría. No se puede adjudicar un procedimiento sin contenido presupuestario suficiente, disponible y aprobado. Ejecución de periodos económicos: solo se requiere la disponibilidad de recursos para cada año y el valor total de la contratación debe contemplarse en el presupuesto plurianual. Catálogo y banco de precios disponible en SICOP. Es información de fácil acceso para el control ciudadano. Es información utilizada para la proyección presupuestaria y para determinación de la razonabilidad de los precios. El sistema digital unificado deberá contar con un catálogo de obras, bienes o servicios actualizados y utilizado con estándares internacionales. Términos de referencia. Es primordial analizar y definir las necesidades imperantes de la contratación, aquellas características diferenciadoras sobre la gran variedad de opciones que existen en el mercado. Siempre se debe mantener un sano balance entre la necesidad pública y la posible participación de los proveedores existentes. El pliego de condiciones y los términos de referencia no se deben cargar excesivamente de requisitos que no tengan justificación apropiada, ya que se podría violentar los principios de igualdad y libre concurrencia, entre otros. La Proveeduría Institucional emitirá recomendaciones cuando detecte errores o vicios que pueden provocar recursos de objeción al pliego de condiciones de cada contratación. Los términos de referencia deben ser claras, objetivas, concretas, suficientes, amplias en cuanto a la oportunidad de participar. La Proveeduría Institucional trabajará en conjunto con las unidades solicitantes para realizar diversas verificaciones de admisibilidad, cumplimientos técnicos o financieros de cada una de las ofertas recibidas, para que cumplan fielmente con las necesidades institucionales y los requisitos solicitados en el pliego de condiciones. Los contenidos de los términos de referencia normalmente son su justificación, donde se hace la descripción de los antecedentes que dan origen a la necesidad de contratar el servicio, al igual que se detalla la justificación de la importancia de dicho servicio para la institución. 2. El propósito. Describir qué es lo que se desea alcanzar con el desarrollo de esa contratación. 3.
Objetivos: el desarrollo de los objetivos generales y específicos. 4. Productos de la asesoría. Se detalla los diferentes productos esperados del servicio. 5. Actividad de la asesoría. Se describe según los productos esperados del servicio. 6. Plazo de contratación. Describir en un cronograma estimado el plazo de contratación. Si existen etapas, se deben detallar. En caso contrario, donde solo existe un entregable, se puede definir una fecha máxima de entrega. Número 7. Características del profesional o contratista. Definir el grado académico mínimo, certificaciones, cantidad de años de experiencia y el área de interés que se requiere, cualquier otro requisito necesario. Además, es importante definir si es necesario que se cuente con equipo de trabajo. De igual manera, se debe definir los perfiles de cada miembro del equipo. Número 8. Forma de pago o facturación. Establecer cuál es la forma de pago, si es al finalizar de cada producto o etapa del proyecto, o bien si son servicios de vigencia continua, si esto será de forma mensual. Número 9. Cláusulas de confidencialidad. Cuando aplique, se debe proteger y defender información sensible que no se puede filtrar por parte de un tercero. Finalmente, se pone en marcha lo contratado por medio de la ejecución contractual eficiente y la fiscalización por parte del administrador de contrato. Será representado por el funcionario de la unidad solicitante con mayor conocimiento y dominio técnico, quien participó de las etapas de planificación del bien o servicio y que se encargará de fiscalizar todo el proceso de ejecución, ofreciendo al contratista las facilidades necesarias para la correcta ejecución. Dicho administrador de contrato debe exigir el cumplimiento de los términos contractuales, solicitando cualquier corrección o ajuste al contratista respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato, manteniendo una comunicación formal y de máximo respeto, conservando en todo momento la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones. El administrador de contrato usualmente podría realizar las siguientes tareas: desarrollar documentos de control y respaldo de cada etapa de ejecución, según lo dispuesto en la decisión inicial. Estar en contacto con el contratista para coordinar diversas actividades según el cronograma de entrega, evitando la caducidad. Comunicar por escrito cualquier incumplimiento y establecer medidas correctivas inmediatas. Aplicar registros en SICOP sobre recepción provisional y definitiva, respectivos de los pagos y vigencias de cada garantía de cumplimiento. Confeccionar un informe detallado a la proveeduría en caso de existir incumplimientos o fallas contractuales graves. Muchas gracias por su atención. La Proveeduría Institucional espera que esta información sea de gran provecho para cada uno de ustedes.